Es que no sé cómo, porque tampoco te puedo hacer como para que sigas, sino que toques que una vez entres tú con tu pregunta. O podría Entonces, decir como, Valentina, ¿tú qué opinas con respecto a las consecuencias que se pudieron haber dado con respecto a las acciones y decisiones de Oscar? Y ahí yo entro. Y luego, pues si quiere, Vale, ¿qué opina? ¿Y tú opinas? bueno, me parece mejor. Sí, 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 Entonces, dale. a ver, espérate. En el caso de Oscar Schindler se pueden identificar dos protagonistas de la historia, que es Oscar y los judíos a los cuales él salvó. Oscar porque principalmente él es el que toma las decisiones y toma los riesgos de salvar a los judíos en un gobierno tan autoritario como lo fue la Alemania nazi. Y los judíos porque sin ellos tampoco se hubiera presentado esta historia. Ellos son la historia y la representación viva de lo que Oscar hizo. Fueron también la inspiración y motivación para que Oscar pues tomara decisiones tan relevantes como sobornar generales para poder salvar a sus trabajadores y así también ser parte de la historia. Oscar, yo creo que la principal motivación y objetivo que tuvo fue salvar a sus empleados, ya que él se había dado cuenta de cuál era el destino al que se iban a enfrentar, de haber seguido, pues de haber sido capturados por una Alemania nazi, por un Hitler en ese momento, que no tenían piedad con ellos y los usaban como experimentos humanos en cámaras de gases y diferentes protocolos también con humanos. Entonces, ese temor a perder a sus empleados y a perder a gente que puede que tal vez no quisiera, pero que necesitaba, fue también lo que llevó a Oscar a querer salvarlos y que no murieran de forma tan, pues, tan abrupta en un momento como ese. Ahora no sé, Valentina, qué opine de las consecuencias que puede haber traído esta revelación que él tuvo contra su gobierno y sus líderes. Bueno, principalmente una de las consecuencias que puedo dar con respecto a Oscar es que, pues él, a pesar de todas las riquezas que él tenía, él decidió darlo todo por los judíos, incluso su propia vida, porque pues hay que tener en cuenta que en el momento en el que estaba arriesgándose para resguardar a todos los judíos, eso fue como una oportunidad para no solamente arriesgar la vida de esas personas que estaban dentro, sino también a él mismo. Entonces, esa fue una de las consecuencias que él pudo haber pagado con respecto a haber hecho esa, como haber tomado esa decisión. Y pues con respecto a lo que, pues que dejó todo, pues podemos hacer mucho énfasis en el dinero y pues en las cosas materiales, ya que pues él principalmente tomó esa fábrica para realizar otro tipo de materiales como para la guerra y pues en lugar de optar por ese tipo de productos que iba a realizar, decidió poner por encima de eso pues la vida de los judíos. Pero también está en juego era la seguridad de él, porque, o Claro, sea, puede salvar a muchas personas, pero en sí lo que él comete es un delito. Está salvando personas que son conocidas como enemigos del Estado en ese momento. Entonces, ese tipo de cosas también puede ser como una consecuencia por su falta de prudencia, se podría decir. Entonces, no sé. siento que ahí uno entra como un debate súper grave. Sí, pero bueno. Igual esto ahorita lo corto. Así que no sé cómo quieras entrar tú con tu siguiente pregunta. La otra pregunta era, principal es, no, espérate, no, hacer una reflexión sobre la coherencia y la hipocresía moral. Entonces, tú podrías preguntarme cómo puedes ver como la hipocresía moral reflejada en este caso de Oscar. Ok, entonces te voy a preguntar de una vez. Pues espérate cómo continúo con lo anterior. Ya. Pero dejando de lado las consecuencias, la falta de prudencia de Oscar, ¿tú qué opinas de la coherencia e hipocresía que se tuvieron, o sea, que él tuvo a la hora de querer salvar a gente que lo utilizaba?
Bueno, principalmente pues hay que tener en cuenta que Oscar pues era un miembro del partido nazi. Él, él iba, él se iba a dirigir acá a Cracovia y, y fue también reclutado como un espía para los alemanes y pues compró muchísimos terrenos donde anteriormente se encontraba pues la fábrica llamada Redford y pues era una fábrica en la que se podían elaborar como vajillas esmaltadas y también pues o sea tomó este terreno, esta fábrica para renombrarla como una fábrica alemana de esmaltes. Pues fue una empresa que iba a tomarla como pues con la producción, que continuara como la producción de estas vajillas esmaltadas, pero también la tomó para realizar proyectiles o espoletas para bombas aéreas y cosas así por el estilo. Em, pero pues llegó un punto en el que llegó a negociar con este señor llamado Amon Good para obtener trabajadores esclavos de bajo costo, porque pues ese era como su principal objetivo con esta fábrica, obtener esclavos judíos para poder sacar a producir todos esos productos. Sin embargo, pues se dio cuenta del trato que estaba recibiendo por parte de los nazis y pues esto generó como que cambiara de opinión Oscar. Y en lugar de tomarlos como esclavos, tomó la fábrica más bien como un lugar en donde los fuera a acoger y proteger de lo que pudieran llegar a hacerle los nazis. Entonces, también les brindó como mejores condiciones y labores de vida. No, condiciones laborales y de vida. Pues Mara, y no sé cómo se va a corregir eso. Em, pues, o sea, al principio estaba como convencido de lo que él iba a hacer. Él tenía muy en cuenta que él iba a realizar todo ese tipo de productos con la fábrica, pero pues al darse cuenta de todo el trato que estaba recibiendo por parte de los nazis, esto hizo pues que cambiara de opinión, pues nos podemos dar cuenta de que puede que llegó Oscar a un punto en el que estaba como muy interesado en las cosas materiales y en obtener todo lo que él quisiera y apoyar de alguna forma también a lo que le estaban diciendo los nazis, pero sin embargo eso no fue como eh, una razón para continuar haciendo lo que le estaba estipulado hacer, sino que él más bien tomó otra opción y fue el más bien salvarlos y cuidarlos para que no estuvieran en riesgo pues de la muerte. Pero ¿tú crees que Oscar tenía ese derecho? O sea, después de haber usado a los judíos, por así decirlo, después de haberlos como esclavizado en sus fábricas, él tenía el derecho de poder decidir sobre ellos. Como así. O sea, no sé, lo que te pregunto es como que, o sea, si crees que Pues yo diría que él no tiene el derecho, ¿no? Sino que ellos lo siguieron porque vieron como una esperanza en él, ¿no? tal vez porque era su única salida, o sea, un Ajá. judío por sí solo que podía hacer, pero alguien con un cargo como el de Oscar, de la empresa, tras del hecho que él no tenía nada y Sí, de es que ahí lo repente, único que les quedaba era como confiar en él y pues esperar a ver si se daba o no. sí, porque si no se daba, morían, y si se daba con él, pues vivían, y si no se daba con él, también morían. Entonces, como que los chances de perder eran poco. Y ahora, ¿cómo entramos con tu pregunta? Porque Valentina ya acabaste, ¿cierto? Yo quería decir algo, pero es que no entendí bien la pregunta. Pues o sea, es como cuando, digamos, yo qué sé, un padre abandona al hijo, ¿tiene derecho a llamarse papá? Sí, Pues, marica, ¿no? O pues no sea, por como eso, que pero a lo que te refieres es que los judíos, debido a todo el trato que estaban recibiendo por parte de los nazis, no estaban como capacitados, por decirlo así, para confiar en ellos debido a todo el maltrato que habían recibido. ¿Sí? no es eso, es más como decir que, No, es más de que él a lo que se refiere es que como él la había esclavizado de esa manera, que porque ellos decidieron como al final hacerle caso a él. Es algo así, ¿no?
algo así. O sea, Sí, digamos, sí, ¿quién es él como para que los demás le tengan que hacer caso? Sí, ok. o sea, Sí. como para que lo hayan seguido en eso. Ujú. Bueno, pues yo creo que el que, el que haya hecho eso en su pasado no quiere decir que eso también lo vaya a hacer en su futuro. O sea, creo que una persona no se define por lo que hizo antes, entonces por lo tanto yo creo que las personas merecen pues oportunidades por más de lo que hayan hecho. Y pues siento que también como que Oscar dio muchísimas oportunidades para que se pudiera confiar en él en el sentido de que literalmente dejó todo e incluso se estaba arriesgando por resguardarlo. Entonces siento que esos eran motivos para poder confiar en él, además de que literalmente dejó de lado la plata y todas las cosas que tenía planeadas porque pues tenía pues muchos planes relacionados con los nazis, pero pues al pensar en los judíos lo que hizo fue como dejar eso de lado, no por él mismo, sino más bien por el bien de ellos y porque pues sí, porque quería lo mejor para ellos, quería que fueran, que se salvaran y que pudieran vivir después de toda la tortura que vivieran. Gracias. Y ahora con las preguntas tuyas, ¿cómo hacemos para introducirlas? Em, pues yo creo que sería como decir que cuáles creemos que eran como las virtudes y pues los vicios que él tenía, ¿no? Pues entonces ya sé por qué, ya sé que te puedo preguntar, entonces te voy a preguntar como, ¿por qué crees que ellos decidieron seguirlo? Y tú ahí vas a decir sus virtudes y todo eso, y cualquier cosa dices, pero igual tenía cosas malas, como los vicios, algo así. Ok. Bueno, entonces, mm, ¿y por qué crees que los judíos decidieron seguir a... Otra vez, porque toca como que poner antes de como, bueno, ahora vamos a pasar con Valentina Forero, Ah, ¿sí? bueno. Porque eso quedó como muy confuso. Ujú. Y Valentina Ferrer, una pregunta. ¿Por qué crees que los judíos decidieron seguir a Oscar? Bueno, yo creo que los judíos lo seguían a él porque vieron en él unas virtudes em, que era, pues, así como ya lo dijo Kevin antes, pues él gastó como prácticamente su plata para poder sobornar a los guardias y así lograr salvarlos. Adicionalmente, pues, em, una virtud que yo creo que fue que le impulsó a él a hacer eso fue que cuando él era pobre, él buscaba siempre como la forma de salir adelante y veía en ellos como eso que él había sido antes. Y, y pues gracias a como a ver en el entorno este que los judíos vivían, él se transformó en una mejor persona comparado a lo que era antes, ya que pues él antes tenía varios vicios que era engañar, él engañaba mucho a las personas y los manipulaba. Adicionalmente también hizo como muchas cosas por conveniencia, como lo fue contraer matrimonio y también en un punto él se aprovechó como del poder que él tenía y empezó a esclavizarlos. Entonces, pues yo creo que él al sacar provecho de como las desgracias ajenas, em, se dio cuenta que él, él estaba siendo una persona que no le gustaba y al verse reflejado en alguien peor, que era el jefe, pues decidió cambiar y ayudarlos. O sea, ¿crees que tuvieron más peso las virtudes que todo lo que él había sido durante toda su vida? Sí, yo creo que sí, porque pues eso fue lo que impulsó a los judíos a que lo siguieran, pues porque ellos veían como una opción de oportunidad y veían un buen liderazgo en él. Bueno, Yo yo quisiera decir casi... algo ahí al respecto, perdón. Y pues quiero Dale. como enfatizar un poquito más en la pregunta que te hiciste al respecto de que si crees que o sea, con respecto a lo de las virtudes, pues yo considero que en una persona, más que fijarnos en las cosas malas que de pronto tiene esa persona, yo creo que es mejor fijarnos en las cosas buenas que tiene, porque
A veces, no, eso está saliendo muy filosófico, ¿sabes qué? Es así. ¿Y cuál es la otra pregunta tuya? La de... Las características como más relevantes de autenticidad del personaje principal. Espérate que se me cortó la grabación justo ahorita. Ya. Entonces te voy a preguntar... Pues sería mm, como basándonos en las virtudes y en los vicios, pues, ¿cuáles crees que fueron las características más relevantes que lo volvieron como auténtico, ¿no? Algo así. ok, espérate. Ya sé, sería algo como, entonces recopilando toda la información de la que hemos hablado, ¿cuáles serían las cualidades y características que convirtieron a Oscar, o sea, que lo hicieron volverse de alguien vil, entre comillas, a alguien que fuera digno de ser seguido por las demás personas? Me parece una Eh, buena pregunta. sí. Bueno, eh, em, bueno, yo creo que lo que ellos vieron en Oscar es que él era un visionario, pues él vio la realidad a la que los judíos estaban enfrentando y decidió como tomar acciones para pues poder hacer un bien para ellos y adicionalmente él ya, o sea, él como en el pasado había perjudicado como mucha gente, él ya no buscaba eso, él solo quería como salvar a las personas y dejar como atrás su pasado y pues basándose como en la experiencia que él tuvo, pues se volvió una persona buena e inteligente y pues así fue como logró ayudarlos. Además que considero Ya. que Oscar, a partir de todo eso que estaba mostrando, al hacer todo eso por parte, pues, hacia los judíos, estaba mostrando muchísima empatía y compasión, porque pues siento que para mostrar compasión frente a los judíos es como ponerse en sus zapatos y darse cuenta de que todo lo que están pasando pues es algo que los está afectando muchísimo y por más de que era un grupo en el que pues literalmente tenía todo el poder sobre ellos y ponerse en los zapatos pues, de los judíos en este caso, pues siento que requiere mucha compasión y empatía por parte de Oscar. Entonces yo también resalto eso por parte de él. ¿Y cerramos con algo o simplemente queda así? Pero es que toca mirar cuánto dura. Ahí te está apareciendo cuánto va a durar pues, Ya entender el llevamos como 17 minutos. Ah, pero pues ahí igual toca cortar Sí, toca varias cortar cosas. varias. Yo creo que queda por ahí entre 10 y 12 quedaría. Igual no Entonces creo yo que... creo que ya dejémoslo así. No, pues toca cerrarlo porque así como si nada, ¿no? Así, pero pues, o sea, como una cerrada corta. Sí, pero entonces, ¿cómo? Bueno, vale, tú des la idea, ciérrala. ¿En serio? Sí. ¿Por qué me haces esto? Sí. ¿Y por qué yo, si tú eres el que está moderando? Yo no estoy moderando, yo estoy haciendo preguntas. ¿Qué? Porque nadie más pregunta. Uy, me está quedando sin tiempo. Esta reunión 10 terminará en 10 minutos. Bueno, ¡Ay, entonces, no! pero entonces, ¿cómo lo puedo Ya, 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 cerrar? ya. Gracias por estar acá. No. Ya. No, pues podemos decir algo como lo que dijo Vale antes, ¿no? Como que, pues, que siempre hay que tener en cuenta Ujú. Las como tus virtudes. virtudes y dejar atrás como tu pasado, no sé, algo Sí, así. sí, 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 yo quiero eso. Yo quiero. Listo, vale. Entonces dilo y ya. Y pues para concluir con este tema hablado, pues cabe resaltar muchísimo que con el momento en el que nos relacionamos con las personas, debemos ser conscientes de que más que fijarnos en su pasado, es más bien fijarnos en las cosas bonitas que esas personas pueden aportarnos. Esto es muy sencillo.
No sé cómo decir esto, oigan. Espérense, lo escribo. Tienes 9 minutos para pensarlo. No encuentro. Pues de algo como para concluir. Sí, sí, espérate. Ok. Voy a decir algo como que lo que me enseña, bueno, lo que nos enseña Oscar y lo que nos enseñan los judíos, porque eso también es como por parte y parte. Creo que ya lo tengo. Listo. Bueno, entonces para concluir esta charla, no, otra vez. Bueno, entonces para concluir esta charla, pues principalmente nos gustaría cerrar, o nos gustaría o me gustaría. Nos. Para concluir con esta charla, nos gustaría cerrar con que pues principalmente Oscar nos enseña algo muy importante y es el ponernos en los zapatos de las otras personas. Es el entender a los demás, el ser compasivos, el entender las situaciones por las que esas personas pueden llegar a estar pasando y comprenderlos y apoyarlos también en todo lo que estén pasando también. Y los judíos también nos enseñan pues el valor de perdonar, porque pues a pesar de que Oscar en un tiempo atrás llegó a encerrarlos y en cierto punto a esclavizarlos, esto es el ejemplo que nos enseñan los judíos, es a pesar de todo lo que hicieron en el pasado, es darles una oportunidad y pues también a darnos cuenta que las personas cambian y que lo que fueron en el pasado no justifica que vayan a hacer lo mismo en el futuro. Y ya. Eso y ya. Entonces voy a parar de grabar.